Buenas tardes para todos, mi nombre es Carolina Correa, soy la gerente general de iBank, una empresa dedicada a temas de inteligencia artificial para servicio al cliente. Hoy vamos a hablar de la pandemia que estamos viviendo actualmente y cómo hacer para que no nos afecten las ventas. Si vemos es que hasta ahora el e-commerce viene rezagado, llevamos más de 20 años con el e-commerce funcionando y a pesar de eso solamente el 11% de las ventas de retail provienen de e-commerce y en Estados Unidos la mitad de ese 11% es Amazon. Y cuando vemos, estamos en este momento en medio de una gran tormenta causada por el COVID-19 y la buena noticia es que la tormenta pasará. Pero lo importante de entender es que las decisiones que tomemos hoy afectarán el futuro. Y muchas de las decisiones de corto plazo que estemos tomando hoy se van a volver la norma. Y esta simplemente es la naturaleza de las emergencias. Lo que hacen es que aceleran el acontecimiento normal de los procesos. Y decisiones que normalmente tomarían años se toman en días. Pues, ¿por qué? Porque es mayor el riesgo de no hacer nada. Y aquí en este contexto los países se van volviendo grandes experimentos. ¿Qué pasa cuando nadie va a trabajar y todo el mundo trabaja a distancia? ¿Qué pasa cuando las universidades pasan a ser todas virtuales? ¿Qué pasa si nadie puede salir a hacer compras? En circunstancias normales nunca se harían este tipo de experimentos tan arriesgados, pero en coyunturas como esta, donde no son tiempos normales, la misma circunstancia nos obliga a hacer este tipo de experimentos. Y Nielsen nos dice que es muy probable que los desafíos derivados de la propagación de este virus aceleren entonces la adopción de las tecnologías, en la manera en que los consumidores se ven obligados a quedarse en la casa. La conectividad digital va tomando mucha más relevancia en los hábitos cotidianos. El coronavirus definitivamente va a transformar la forma como compramos. El mundo ha cambiado muchas veces. Ahora lo estamos haciendo de nuevo y todos vamos a tener que adaptarnos a una nueva forma de vivir, a una nueva forma de trabajar y a una nueva forma de relacionarnos. Dentro de este contexto vamos a ver una explosión de nuevos servicios en lo que ya se viene denominando la economía confinada. Y en este contexto vemos empresas con enfrentándose a dos retos muy diferentes. Por un lado, están los que están desbordados con el servicio al cliente en este momento porque no estaban preparados para atender la totalidad de sus clientes de manera virtual. Aquí, por ejemplo, están los supermercados y las entidades de salud, y mientras que hay otros, como por ejemplo los almacenes que venden artículos de lujo, donde acá ellos han visto una reducción enorme en sus visitas y el reto grande que tienen es maximizar las ventas a las que llegan. ¿Por qué? Porque tienen poquitas visitas en la página y tienen que hacer un esfuerzo muy grande para que esas pocas visitas se conviertan en ventas y así no afectar sus resultados. Entonces son dos tipos de circunstancias muy diferentes. Vemos que este COVID en los países donde ya ha tenido una curva de maduración más grande, ya vemos el resultado de estas circunstancias. En Francia el e-commerce ha aumentado un 30% desde que está el COVID-19, en Italia el 81% y en Estados Unidos el 29%. ¿Cómo va a acelerar el COVID-19 las compras online? Pues lo primero que es importante entender es que al estar confinados en los hogares, la tecnología se vuelve la única alternativa de acceso a muchos bienes y servicios. Y esto nos obliga de manera forzosa a eliminar las barreras que existen hoy para las compras online. Entonces, por ejemplo, hay dudas frente a si puedo pagar contra entrega, o me da susto poner mi tarjeta de crédito, o no sé si me va a llegar el producto. Pues todas estas barreras se quitan de manera forzosa al ser la única alternativa. Cuando ya he quitado la barrera, entonces lo que empieza a pasar es que las personas empiezan a descubrir los productos de manera básica. Empiezan a mirar que por internet pueden ver los productos, pueden ver los servicios y empiezan a experimentar con los pagos porque es la única opción. Una vez han dominado y se sienten tranquilos con este tipo de funciones, ya pasamos a las funciones más avanzadas, como por ejemplo las suscripciones automáticas y las alertas de ubicación, donde ya el usuario se siente confiado en dejar su tarjeta para que mensualmente le cobren el servicio.
El mensaje importante de esto entonces es que las empresas pasaron de un momento a otro a tener que atender a todos sus clientes de manera virtual sin preparación y esto lo que las obliga es a adaptarse muy rápido a las ventas digitales. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que las ventas digitales hasta ahora siguen arrojando unos porcentajes de conversión bajos. Estamos hablando del menos del 5%. Eso quiere decir que de 100 personas que entran a mi página, menos de 5 de ellas terminan comprando. Y hay tantas dudas, surgen tantas dudas en el proceso de compra que entre el 60 y el 80% de las llamadas a los call centers se siguen originando en páginas web, porque la gente no alcanza a resolver todas sus dudas. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque el Internet no fue creado para contenidos, para almacenar contenidos, no para comercio. Entonces las personas entran a las páginas, no encuentran respuestas a sus inquietudes de los productos y por eso no compran. Esto lleva a que tengamos 265 billones de llamadas a call centers, lo que le cuesta al mundo 1.3 trillones de dólares al año. Cuando miramos un poco la tendencia de cómo se va a ir automatizando el servicio al cliente, vemos que mientras hoy el 100% o casi toda la comunicación de call center es a través de llamadas, en el futuro esto va a tender a disminuir y va a representar solamente el 10%. El 65% va a ser automatizado por chatbots y el 25% va a ser automatizado o atendido por humanos que estén dándole soporte a los chatbots. Y aquí es donde viene a entrar en uso el comercio conversacional. ¿Qué es el comercio conversacional? Es una nueva forma de comprar. El comercio, digamos, por tradición, por historia, siempre ha sido conversacional. Uno entraba a una tienda, alguien lo atendía, le preguntaba qué productos quería, qué necesidades tenía y con base en eso le hacía una recomendación. Todo esto se perdió cuando salimos al e-commerce y lo que trata de replicar el comercio conversacional es esta tendencia en la que ya como usuario puedo entrar y que un robot de manera conversacional me atienda y me ayude a encontrar el producto que se adapta a las necesidades que yo tengo y así ayudarme, digamos, a agilizar el proceso de compra. Los chats o la atención por chat nació a principios antecitos del 2015. Teníamos con chat en vivo, experimentos con chat en vivo para atender los e-commerce. Luego en el 2016 surgió la primera generación de chatbots que fue evolucionando. En el 2017 salió una segunda generación con más marcas que se fueron montando en esta tecnología y en el 2018 salió una tercera generación de chatbots donde ya muchas más marcas se fueron subiendo a la tendencia. Bueno, un tema que nos preguntan mucho los clientes es qué hay que hacer para construir un chatbot. Son 4 grandes pasos. El primero es definir el canal. ¿Por qué canal quiero que mi chatbot atienda a los clientes? Quiero que los atienda por WhatsApp, que los atienda por Messenger, que los atienda por un web chat. Bueno, ¿cuáles van a ser los canales? Lo segundo es entender el caso de uso. ¿Para qué voy a usar yo mi chatbot? ¿Lo voy a usar para un tema de servicio al cliente? ¿Lo voy a usar para un tema de ventas? ¿Lo voy a usar para un tema de marketing o para un tema de retail? Lo tercero es definir muy bien cuál va a ser la experiencia del cliente. Entonces, bueno, ¿cómo quiero yo atender a mi cliente a través del chatbot? Y por último, que es muy importante, es el diseño de las conversaciones. ¿Cómo le voy a dar yo a esa conversación? ¿Cómo voy a diseñar yo esta conversación para que sea adecuada y útil para mi cliente? Cuando miramos finalmente qué es un chatbot no es más que una recopilación de intenciones. Acá vemos el ejemplo de lo que serían las intenciones para un banco. Entonces, pues la intención más común es quiero hacer un pago, luego abrir una cuenta, o tengo preguntas sobre transferencias de dinero, o no puedo pagar la factura, o cómo hago para comprar en línea, o cómo cierro mi cuenta. Y vemos que en 10 o 15 intenciones se resume en gran medida las peticiones que le hacen los clientes a un banco. Esto se puede aplicar para cualquier tipo de sector y lo que se hace es que entendiendo las intenciones, el chatbot se configura para que responda a cada una de ellas de manera adecuada. Ahorita hablamos un poco del diseño de la conversación. Se dice que el diseño de la conversación hoy es el nuevo diseño web.
Acá hay unos tips que son importantes tener en cuenta. Entonces, lo primero, es importante ser claro en que se trata de un chatbot. Muchas veces los clientes nos preguntan que si debemos fingir que es un humano. La respuesta es no. Siempre hay que ser muy claros en que es un robot. Esto con el fin de limitar un poco las expectativas. Otra cosa importante es entregar la información en bloques pequeños de información. A veces nos vemos como con la tendencia a pegar grandes bloques y esto genera realmente muchos problemas porque no parece natural para el usuario. Lo otro que es muy importante es hacer una imitación del lenguaje para confirmar que he entendido correctamente esa intención. Entonces, por ejemplo, alguien me pregunta por un tema, yo contesto y digo, bueno, te voy a ayudar con este tema, y así estoy segura de que el chatbot ha entendido correctamente al cliente. Otro tema que es muy importante es el tono de voz, que esté acorde con la identidad de la marca. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que finalmente hay marcas serias, hay marcas coloquiales, hay marcas que tutean, hay marcas que tratan de usted. Es muy importante que el chatbot refleje muy bien la identidad de la marca para que no haya incoherencias con esa identidad de marca que se tiene. Y lo otro importante es identificar el typing. Es importante que para el humano, para el cliente que está detrás, se vea que la conversación es natural, y para ello es muy importante que se imite la acción de tipeo. Otro cambio importante que estamos viendo es en los contact centers. Acá, mientras que antes teníamos un jefe de contact center que administraba agentes, aparece ahora un nuevo rol que es el administrador de bots, que es el encargado de supervisar todos los robots de la compañía. Es el que se encarga de reentrenarlos, de asegurarse que estén entendiendo correctamente todas las peticiones. Y él también se conecta con los agentes humanos porque ellos son los que van a ir a reentrenar a los robots. Bueno, vamos a hablar un poco de algunos hechos y datos de mensajería. Vemos que la mensajería automatizada, en promedio una conversación por texto automatizado dura 128 minutos, mientras que por voz son solamente 6 minutos. Ustedes podrían decir, bueno, yo prefiero 6 minutos que 128, pero la realidad es que en la época moderna sacar el tiempo para hacer la llamada es mucho más complicado que simplemente escribir un mensaje en cualquier momento del día. De pronto al esperar una cita o de pronto en medio de una reunión se puede mandar un mensaje. Es mucho más cómodo mandar un mensaje y esperar la respuesta, que puede ser a los 10 minutos, a los 15 minutos, chateando, digamos, de manera no toda completa en un solo momento, sino a lo largo del día. Esto es muy apetecido, digamos, por las personas actualmente. Y cuando vemos cómo afecta esto a las empresas, vemos que la línea naranja es la tendencia o la capacidad que se requiere para atender un tema de voz, un servicio al cliente por voz, y vemos que tiene unos picos altos en algunos momentos del día, que son los momentos en los que las personas sacan el tiempo para hacer la llamada. ¿Cuál es el problema con esto? Que si yo tengo que tener una capacidad instalada humana para atender suficiente para el pico. Entonces yo tengo que mantener, por ejemplo, si para atender estas 700 llamadas yo necesito tener 3 personas, tengo que tener 3 personas durante todo el día. Y el problema con esto es que el resto del día estas personas se mantienen ociosas porque no tienen suficiente trabajo para estar ocupadas. Y eso lo que implica es que son unos sobrecostos para la empresa que tiene que, digamos, pagar a estas personas para que estén disponibles. Y si yo bajo la capacidad y la instalo por acá para que me salga más económico, pues lo que me va a pasar es que en las horas pico voy a tener a la gente desatendida. ¿Qué es lo que pasa con la mensajería por texto, que es la raya azul? Esta curva se aplana, por lo que les contaba hace un momento, de que las personas escriben un poco a cualquier hora, en cualquier momento, lo que permite tener una capacidad instalada humana para soportar, digamos, aquellas conversaciones que el chatbot no pueda, mucho más bajita que la que se requiere con un tema de voz. Y esto, lógicamente, representa un ahorro en costos para la empresa. Ahora vamos a hablar un poco de los casos de uso. Hay casos de uso en retail, en marketing, en ventas y en servicios. El primer caso de uso que vamos a hablar es el tema es una nueva forma de vender. Como hablábamos al principio, es el comercio conversacional, donde por medio de una asesoría podemos guiar al cliente asesorarlo en lo que quiere comprar. Lo segundo es un asesor de venta.
donde, sí, donde vamos a asesorar al cliente como si fuera una persona en un punto de venta, que me va diciendo qué productos necesito. Luego tengo el recomendador de regalos. Este es muy útil, por ejemplo, una fábrica de juguetes, una empresa que venda juguetes. Si tú eres un cliente de juguetes, pues a veces es difícil saber qué juguete se adapta para la edad del niño que le vas a regalar. Entonces, aquí es donde un chatbot entra a cobrar mucha relevancia, en el sentido de que puedo entrar y decir, bueno, ¿quieres un juguete para un niño o para una niña? No, lo quiero para un niño. ¿Lo quieres para un niño de cuántos años? Entonces, bueno, tantos años. ¿Le gustan ese tipo de cosas, ese tipo de cosas? Y al final ya uno dice, listo, perfecto, te recomiendo estos juguetes. Y así se puede ayudar, digamos, apoyar mucho el proceso de compra de regalos. Otro caso de uso son los buscadores. Las personas cada vez son un poco más perezosas a la hora de buscar, y cuando se puede buscar por medio de una conversación, decirle al chatbot, necesito un televisor de 32 pulgadas, y que el chatbot sea capaz de entender, buscar el producto y traerlo, también agrega mucho valor. El otro caso de uso es la notificación de ofertas, en el sentido de que puedo notificar ofertas que tengo. También puedo usarlo como buscador de tiendas, direcciones y horarios de apertura. Esto se usa mucho. La gente quiere ir a ver el producto, quiere ir al almacén, entonces pues por medio del buscador te dice cuál es la tienda más cercana. Luego tenemos estados de orden, donde simplemente le puedes preguntar, es una de las consultas más frecuentes postventa, es dónde está mi pedido, y desgasta mucho al equipo tener que estar contestando esta pregunta una y otra vez. Acá se puede hacer una integración con los sistemas logísticos y simplemente que la persona pregunte dónde está mi pedido, ir al sistema, buscar el pedido y contestar. Podemos también poner chatbots para automatizar transacciones. El caso más claro de esto son los bancos. En la medida en que yo puedo, por ejemplo, automatizar una transacción de una transferencia simplemente con un chatbot, también genera mucha utilidad. Luego tenemos el diagnóstico de problemas. Este también es muy útil. Por ejemplo, imagínense el caso de un concesionario en el cual se daña una pieza del vehículo, se daña algo del vehículo, y el usuario inmediatamente lo lleva para descubrir que era un problema de configuración. Entonces acá se pueden volcar el manual de marca del vehículo en un chatbot, de tal manera que se vaya haciendo una evaluación de la falla hasta que se identifique, pues se intente corregir por medio de configuración desde el mismo hogar de la persona sin necesidad de ir al concesionario. Y ya simplemente, si luego, después de haberle hecho todas las preguntas, no se ha logrado resolver la inquietud o el problema sigue vigente, pues ya se puede proceder a llevarlo al concesionario. Pero esto ahorra muchas visitas y ahorra mucho dinero para todo el mundo. Y el último caso sería el de servicio al cliente, que tal vez es el que más nos piden, y es un tema de, bueno, yo quiero un chatbot que sea capaz de atender a mis clientes, de capturar los leads, de contestarle preguntas frecuentes, este tipo de cosas, o inclusive capturar quejas y reclamos. Bueno, y ahora vamos a proceder entonces a ver un poco los casos de negocio, pues ya que acabamos de mencionar, algunos de ellos vamos a verlos en vivo y en directo en ejemplos reales, que eso también les va a ayudar a tener una mejor visión. Vamos a ver, es el de Celsia, es un chatbot especializado en servicio al cliente. Acá lo vemos en la página principal de la marca. Entramos y nos pregunta, nos dice pues que estamos en medio de la pandemia, que gusto en saludarnos, nos pregunta si estamos del Valle o del resto del país o de Tolima. Entonces digamos que somos del Valle, y entonces me pregunta cómo le puedo ayudar. Entonces le digo, por ejemplo, cómo puedo pagar mi factura. Y el chatbot va a interpretar el lenguaje natural que le estoy escribiendo y me va a responder con las diferentes alternativas de pago, que son o que puedo ir a un punto de pago más cercano, o que puedo ir a un banco, o que puedo pagar en línea. Y así sucesivamente él responde muchas preguntas frecuentes que hacen los clientes de Celsia. Entonces es un ejemplo de servicio al cliente. Vamos a ver también un ejemplo de un chatbot para e-commerce, como lo es el de Vajillas Corona. Está en la página Vajillas Corona. Y acá aparece el widget. Lo voy a mostrar acá, es lo mismo, pero es para que se vea más grande. Yo puedo entrar y puedo saludarlo. Y él me va a dar la opción de hacer una asesoría en productos o en servicio al cliente.
Le puedo preguntar, por ejemplo, por los productos. Aquí va a actuar como un asesor. Me va a ir llevando por preguntas. Me pregunta que si quiero un producto para mi casa o para un restaurante. Le digo que quiero un producto para mi casa. Me va a preguntar si busco una vajilla, un set de té o un mug. Le digo que tengo una vajilla, quiero una vajilla. Y me va a preguntar qué estilo de vajilla busco, si busco una vajilla infantil, natural, geométrica o étnica, por ejemplo, o básica. Supongamos que yo quiero una vajilla básica. Y él lo que va a hacer es que va a ir al catálogo y va a buscar las vajillas que encajen, digamos, con esta agrupación y me las va a mostrar. En este caso no hay disponibles, entonces vamos a buscar geométricas, por ejemplo. Y él me muestra las vajillas con la forma que yo acabo de escoger y ya puedo finalizar la compra. Entonces este es otro ejemplo. También en este mismo chat voy a otro caso de uso que es el de estado de pedido. Entonces puedo decir estado de mi pedido y él va a entender en qué estado está mi pedido. Tiene una integración con el sistema logístico de Corona, entonces me va a pedir el PIN y va a ir a buscarlo en el sistema logístico y me va a mandar el número de guía y me va a decir dónde está el pedido. Entonces ese es otro caso de uso. También tiene preguntas frecuentes, entonces se le puede preguntar, por ejemplo, bueno, le voy a poner un número cualquiera de pedido. No sé si exista, probablemente me va a decir que no existe. Y que va a haber un error porque no es válido el número de pedido. Ah, bueno, sí existe. Entonces me dice que el pedido existe y que está pendiente de pago. Entonces, si el pedido estuviera despachado, me hubieran mandado la guía, me hubiera dado todos los datos para hacerle tracking. También puedo hacerle preguntas frecuentes, entonces le puedo preguntar, por ejemplo, ¿cómo puedo pagar? Es una pregunta que se hace mucho. Y el chatbot me va a responder los medios de pago, me dice que puede con entrega, que puede con tarjeta de crédito, que puede con PSE o que puedo también pagar en efectivo en los puntos de venta. Entonces todo este tipo de preguntas frecuentes el chatbot las va a poder responder de manera automática en un e-commerce. Bueno, también vamos a ver acá mismo el caso de agendamiento de citas. También sirve, por ejemplo, si somos una empresa de salud o tenemos algún consultorio o por decir algún taller donde tenemos que agendar citas. También podemos tener un chatbot que nos ayude a automatizar el proceso. Entonces acá lo voy a saludar y el chatbot me va a responder, me va a dar una introducción. Estos tiempos de respuesta son totalmente configurables por parte del cliente. Entonces me dice que él es el agente de solicitud de barbas, que cómo me puede ayudar hoy. Le digo que quiero pedir una cita. Entramos a esta pantalla, digamos que es un poco más visual. Le digo, por ejemplo, que quiero hacer un corte de barba. Me pregunta que si quiere que me atienda alguien en especial. Entonces puedo decir que me atienda Michael Jordan. Es un caso real, se llama así. Acá me pide que escojamos la fecha. Entonces le digo, por ejemplo, que quiero ir el sábado. Él en este momento está verificando la disponibilidad del barbero para el sábado y acá me saca las horas en las que el barbero está disponible. Entonces le puedo decir, no, yo quiero ir a la 1 de la tarde el sábado, confirmo la cita y él en este momento está yendo al sistema de agendas del barbero y está agendando la cita en el calendario de él. Y lo que hace es que reserva la disponibilidad. En caso de que alguien quiera volver a poner una cita a la misma hora con el mismo barbero, le va a decir que no. Acá me confirma la cita, me dice la hora, me dice el número de cita y ya puedo pues o cancelarla, por ejemplo, o pedir otra o enviármela para que me quede en el calendario. En este caso la voy a cancelar porque pues finalmente no voy a ir el sábado a cortarme la barba. Y él va al sistema, cancela la cita y me confirma la cancelación. Este es otro caso de uso. Y por último vamos a ver un chatbot que es muy interesante, de un caso de reclamación de seguros, que es un ejemplo de un chatbot transaccional. Entonces le voy a decir que me llamo Jorge Eliezer, que mi cédula es tal y que me echaron del trabajo.
él lo que va a hacer es que va a ir al sistema, va a interpretar lo que le dije. Entonces miren qué interesante. Ya de esta frase extrajo mi nombre, fue capaz de entender que ahí estaba mi nombre, fue capaz de entender que me echaron del trabajo, estaba haciendo un reclamo de una terminación de un contrato y me está preguntando, capturó mi cédula y está capturando en qué fecha. Entonces le puedo decir el 30 de diciembre de 2019. Ahora, ¿qué está haciendo? Fue al sistema, a la base de datos de la aseguradora y entendió que me dice que siente mucho la situación, que en el sistema encuentra que tengo un seguro de cuota protegida, o sea, fue al sistema, fue capaz de entender que yo tenía un seguro de que tiene cobertura para desempleo y también fue capaz de revisar que estaba vigente para la fecha que yo reportaba del 30 de diciembre. Si yo hubiera puesto una fecha de terminación posterior a la fecha de finalización de la cobertura, me hubiera dicho que no había disponibilidad. Entonces me pregunta cuál fue el motivo de la terminación del contrato. Entonces le puedo decir, por ejemplo, le pegué a mi jefe. Y él entendió que este evento es una exclusión del producto. Claro, él entiende que pegarle al jefe es un evento sin justa causa y que eso no cubre con justa causa, perdón, y que los despidos con justa causa no están dentro de la cobertura. Entonces me dice que no es posible continuar con el proceso de reclamación, que se me puede ayudar con algo más. Pero este chatbot es muy inteligente, entonces yo le puedo decir, no, mentiras, fue sin justa causa. Y él es capaz de entender y devolverse un poco en la conversación y decirme, bueno, perfecto, si es injusta causa, sí te puedo ayudar. Entonces me dice qué tipo de contrato, me pregunta qué tipo de contrato tenía, entonces a término fijo, a término indefinido, entonces le puedo decir que era un contrato a término indefinido. Y él me sigue preguntando que si trabajé más de 6 meses para la compañía. ¿Por qué? Porque esta póliza tiene una restricción de que si el contrato se terminó en menos tiempo no tenía cobertura. Entonces le puedo decir que sí. Y ya me confirma que terminó de hacer las validaciones, entonces ya le identificó que yo soy, digamos, habilitada para hacer el reclamo por la terminación del contrato laboral y que necesita ya que me envíe unos documentos para terminar el trámite. Entonces miren todo lo que se logró automatizar de manera muy rápida. Bueno, con esto vimos un chatbot de servicio al cliente como el de Celsia que responde a las preguntas de los clientes, vimos un chatbot para e-commerce como fue el de Vajillas Corona, donde vimos cómo nos asesoraba en el tema de productos, cómo nos daba el estado de nuestro pedido y cómo nos contestaba preguntas frecuentes como por ejemplo cómo podías pagar. Vimos un chatbot transaccional que nos sirvió el del reclamador de seguro, donde vimos cómo se podía automatizar todo el proceso de captura de un reclamo de un suceso. Vimos también el chatbot de agendamiento de citas que fue el de la barbería, donde vimos cómo se puede agendar una cita. Espero que con esto puedan tener una idea o les surjan ideas de qué pueden hacer con sus chatbots. Bueno, algunos resultados reales pues que les pueden ayudar a tener una idea de lo que se puede lograr. Con el chatbot de Celsia hemos logrado atender más de 3 veces los clientes que se atendían cuando no había chatbot, o sea, son 3 veces más clientes que antes resultaban desatendidos, y en la última semana con el COVID-19 estamos atendiendo 6 veces los clientes que se atendían antes de tener el chatbot. De Celsia nos dicen, nos salvó tener a Lucía. Lucía es el nombre del chatbot de ellos. Y con otro cliente, un cliente de e-commerce, logramos inclusive ya doblar la conversión al poder responder las preguntas y poder asesorar al cliente en el proceso de venta. Bueno, ya voy a dar un espacio para preguntas, así que bueno, adelante, les pueden escribir las preguntas ahí abajo en el video y acá se las iré respondiendo. Muchas gracias. Alguien pregunta, ¿se escribe con mala ortografía, con palabras diferentes a las que se querían usar? ¿Cómo se resuelve el chat? Luego pregunta Oscar, ¿estos chatbots funcionan con inteligencia artificial? ¿Qué quiere decir eso? Que es un algoritmo avanzado donde lo que él hace es que saca por medio de un tema probabilístico, saca la probabilidad de que
de que la palabra sea lo que yo quiero. Entonces yo escribo hola sin H, él va y dice, bueno, la probabilidad de que este hola sin H sea un saludo es del 80%. Y cuando supera un valor preestablecido de porcentaje, entonces ya dice, listo, perfecto, esto es un saludo. Si la probabilidad de que sea esa palabra le da por debajo, entonces él confirma y dice que no es ese saludo y te dice que no entiende lo que le estás diciendo. Y ahí es donde viene todo el proceso de reentrenamiento, donde uno dice, listo, ya le voy a enseñar al robot que hola sin H es un saludo. Le enseño y la próxima vez que alguien escriba hola sin H, ya va a entender que es un saludo. Juan Camilo nos pregunta cuánto tardaría en implementar un bot de servicio al cliente. Bueno, muy buena pregunta. Si es un chatbot que no tiene integraciones con sistemas, lo podemos montar en un día. O sea, lo que se demora realmente es el levantamiento por parte de los clientes de las preguntas y las respuestas, porque obviamente los chatbots son como niños, ellos no tienen mucho conocimiento y hay que enseñarles todo. Entonces, si no, o sea, lo que hacemos es que empezamos a enseñarle que necesitamos unas frases de ejemplo para que el chatbot sepa las diferentes maneras como alguien le puede preguntar algo, y en la medida en que podamos reentrenar el robot, se va entrenando y ya va contestando. Entonces lo podemos hacer en un día siempre y cuando el cliente nos entregue como toda la información lo antes posible. Los chatbots corren en una plataforma. Alguien estaba preguntando en qué plataformas corren los chatbots. Hay plataformas, hay muchas. Van a encontrar lo que más se oye o funciona es Watson, porque IBM le ha invertido mucha tecnología a Watson. También está Microsoft Luis, también está Google Dialogflow. El problema es que para montar un chatbot en una plataforma de estas generalmente se requiere mucho conocimiento técnico, entonces se demora mucho. Nosotros les proponemos, tenemos mucha experiencia, ya tenemos más de 2 años en el mercado montando este tipo de soluciones y lo podemos hacer en una fracción del tiempo, por eso lo podemos hacer tan veloz. También preguntan cuántos usuarios concurrentes puede aceptar el bot. El bot se puede aceptar de manera ilimitada, o sea, le pueden escribir 100 personas al tiempo, 500 personas al tiempo, y él es capaz de responder sin ningún problema. Atiende también en las noches, los fines de semana, sin ningún problema. Bueno, preguntan que dónde se pueden desplegar, si en web o en WhatsApp. Sí, se pueden desplegar en Facebook Messenger, se pueden desplegar en web chat, que es como, les voy a mostrar la diferencia. Este de Celsia es un chat que está sobre web chat, y por eso tiene una personalización de la marca muy adaptada a los colores de Celsia. Y luego el de Corona, por ejemplo, es un chat que está sobre Messenger, donde no se permite tanta personalización porque estamos sujetos a la identidad pues, que tiene el Messenger. El servicio de ustedes es 24/7. Juan Camilo pregunta. No, en este momento no tenemos servicio 24/7. Tenemos servicio de lunes a viernes, pero sí tenemos monitoreo 24 horas de la plataforma, pues en caso de una falla, inmediatamente nos damos cuenta. Bueno, si no tenemos más preguntas, agradezco mucho la participación y nuevamente mil disculpas ahí por estos días, la red está bastante congestionada. Pero bueno, siquiera que lo logramos resolver al final y bueno, muchas gracias y quedamos muy pendientes en lo que nos podamos ayudar. Sabemos que esta es una época muy difícil para las empresas que están pasando por unos tiempos muy duros y en la medida en que podamos servirles un apoyo, también les contamos que Aiban, con el fin de aportar a la crisis que se está viviendo, está regalando ya 100 chatbots gratis la implementación, entonces es muy importante pues para que lo aprovechen y que no sea pues un costo adicional en estos momentos tan difíciles. Entonces si quieren aprovechar la oportunidad, cuéntenos y con mucho gusto les ayudamos. Me pregunta Laura Gómez que si la implementación es muy costosa, si una empresa es muy pequeña. No, no es muy costoso, precisamente con base en la experiencia que hemos adquirido a lo largo de este tiempo, podemos hacerlo de una manera muy económica y de todas maneras, como les digo, en este momento estamos en una promoción para apoyar la pandemia del COVID-19 y tenemos 100 paquetes gratis. Tarifas aproximadas, listo. Pregunta Liliana Jiménez.
Las tarifas aproximadas van a depender del volumen de conversaciones que tenga tu bot una vez salgas en vivo, que pueden estar, el plan más económico que tenemos empieza en $69 al mes, y ahí va subiendo según el número de conversaciones o de sesiones que tenga tu chat. Pero como les digo, aprovechen porque estamos donando un paquete de 100 implementaciones completamente gratis. Para inscribirse a la promoción pueden entrar a nuestra página ibank.ai y en el formulario pueden dejar los datos y con mucho gusto los contactaremos de inmediato. O también me pueden escribir a mí, les voy a volver a dejar aquí el correo y el teléfono, y los apoyaremos en la medida lo antes posible. Sé que muchos de ustedes tienen urgencia. ¿Dónde puedo adquirir el servicio? Me pregunta Ecotrade SAS. El servicio, voy a dejar acá mis datos, acá están, me puedes contactar al teléfono o al email, o también puedes entrar a la página web, ibank.ai, la voy a escribir aquí, está, y ahí puedes dejar los datos en el formulario y te contactaremos lo antes posible. Acuérdate que tenemos la promoción de los 100 implementaciones gratis para apoyar la pandemia, entonces entre más rápido lo hagas mejor para que no te vayas a quedar sin cupo. Bueno, ya no veo más preguntas nuevas, entonces nuevamente a todos muchísimas gracias por el tiempo. Y feliz tarde. Ecotrade, sí, claro que sí, te enviaremos las diapositivas a tu correo. Ecotrade, para si me imagino que lo vas a mostrar a alguien más, puedes hacer clic en los links y eso te va a llevar a los demos para que también puedas mostrar los demos de los robots funcionando en vivo. Me pregunta Catalina Hernández si tenemos oficina en Bogotá. No, no tenemos oficina en Bogotá, pero te cuento que estamos trabajando con clientes de todo el país. Pues Celsia está en Cali, trabajamos con ellos y tenemos bastante experiencia pues trabajando virtual y la verdad es que nos va súper bien. No hemos tenido hasta ahora todo lo que viste, todo esto que viste acá de Celsia lo montamos completamente remoto. Creo que tuvimos una reunión al inicio, la primera, y ya después del 100% fue remoto y no tuvimos ningún problema.